No estaba buscando gigantes cuando empecé a revisar archivos sobre las operaciones madereras en Siberia. Eso es importante, porque si uno entra a un archivo buscando gigantes, tarde o temprano termina viendo gigantes en todas partes. Perspectiva mal entendida, folclore inflado, errores de escala, ilusiones cómodas. Yo no estaba buscando nada de eso. Estaba trabajando sobre otra cosa. Cuadrillas de tala en la Siberia imperial, sistemas de contratación, producción forestal, rutas de extracción, campamentos temporales, el modo en que el imperio ruso convertía bosques enteros en materia prima. Era una investigación gris. Cuotas, nombres, registros de herramientas, inventarios, lo que uno hace cuando cree que solo está ordenando el esqueleto económico de una época. Y luego, aparecieron las fotografías. No dibujos, no grabados románticos, no leyendas de cazadores, fotografías. Eso fue lo primero que me hizo detenerme. Porque una cosa es leer que en Siberia había trabajadores de desarrollo físico extraordinario. Una frase que los archivos antiguos usan con la misma ligereza con la que esconden las cosas que no quieren explicar demasiado. Y otra muy distinta es verlos. Verlos entre hombres normales. Verlos sobre la misma nieve, bajo la misma luz, con la misma ropa de trabajo, sosteniendo las mismas herramientas, solo que convertidas, en sus manos, en objetos casi proporcionados. La primera imagen que encontré estaba mal catalogada. Un lote atribuido a operaciones de tala cerca del Yenisei, finales de la década de 1880. Una cuadrilla. 9 hombres de tamaño completamente normal, abrigos pesados, gorras de piel, botas de invierno, postura de cansancio industrial. Y a su lado, uno más. No un hombre alto, no un capataz corpulento, un hombre de una escala físicamente equivocada. Su cabeza sobresalía por encima de todos de una manera que no admitía la explicación rápida de «está más cerca de la cámara». Lo comprobé enseguida. El plano de nieve, las líneas del trineo, la sombra, la profundidad de campo, los bordes del bosque al fondo. Todo estaba demasiado limpio para que el truco de perspectiva resolviera el problema. Pensé que era un caso aislado. Después encontré otra, y otra, y otra más. Ese fue el verdadero inicio de la historia. No el momento en que vi un gigante, sino el momento en que comprendí que no estaba viendo una anomalía única. Estaba viendo un patrón enterrado en álbumes industriales, en placas de vidrio, en impresiones de expediciones técnicas y en registros laborales que, de forma casi obscena, parecían documentar algo enorme sin sentir necesidad de explicarlo. Entre 1870 y 1910, las fotografías empiezan a repetirse con una disciplina que me parece imposible de ignorar. Campamentos de tala cerca del Yenisei, cuadrillas en el entorno de Krasnoyarsk, operaciones en la ruta forestal hacia el Obi, equipos cerca de Tomsk, registros de explotación en zonas conectadas más tarde, con la expansión ferroviaria transiberiana, y otra vez, mezclados entre hombres normales, aparecen individuos cuya estatura no se parece a la de un trabajador excepcionalmente robusto, sino a la de otro tipo de cuerpo. No desproporcionados, no deformes, no grotescos, proporcionados, escalados hacia arriba. Ese es un detalle que nunca debería perderse, porque la historia moderna sabe cómo manejar a un cuerpo deformado. Lo convierte en curiosidad médica, en caso clínico, en patología, en espectáculo. Pero aquí el problema era otro. Estos hombres no parecían enfermos, parecían funcionales. Esa diferencia lo cambia todo. Una de las cosas más perturbadoras de esas imágenes es precisamente su banalidad. No son fotografías hechas para exhibir rarezas humanas, no son carteles de feria, no son anuncios de «el hombre más alto del imperio». Son fotografías de trabajo, de rutina, de administración, lo que hoy llamaríamos imágenes de plantilla, documentos visuales de producción, pruebas de presencia, memoria de campamento. Los gigantes no son el tema de la foto, están simplemente ahí, y eso, por sí solo,
ya plantea una pregunta devastadora. Si en esas décadas su presencia podía quedar registrada sin explicación, ¿qué tan normales eran para la gente que los rodeaba? Esa fue la segunda grieta. La tercera llegó cuando empecé a revisar no solo las fotografías, sino los contextos. Rusia imperial no registraba el trabajo forestal de Siberia por romanticismo. La madera importaba para la expansión, para la construcción, para el ferrocarril, para la economía, para los asentamientos, para el Estado, y donde importa la producción, aparecen registros, no siempre perfectos, no siempre completos, pero registros al fin. Listas de cuadrillas, nóminas, compras de equipo, informes de supervisores, correspondencia comercial, inventarios de herramientas, diario técnico de expediciones extranjeras interesadas en la capacidad extractiva del territorio. Fue ahí donde empecé a encontrar algo todavía más inquietante que las imágenes. La normalidad con la que algunos observadores mencionaban trabajadores de talla imposible. No con detalle, casi nunca. Esa es la parte exasperante, solo de pasada, como quien señala una característica funcional del entorno. En un informe francés de 1891 sobre recursos y fuerza laboral cerca del Yenisei, encontré una referencia a trabajadores locales de desarrollo físico extraordinario, empleados para tareas de gran exigencia. No se detienen a explicar de dónde venían. No ofrecen una nota etnográfica. No los presentan como rareza. Los anotan y siguen adelante. Un informe sueco, más tardío, sobre rendimiento de campamentos madereros en zonas del norte vinculadas al mercado ruso, distingue entre trabajadores ordinarios y hombres aptos para cargas excepcionales, como si la categoría no necesitara justificación. Otro documento comercial menciona que ciertas cuadrillas eran preferidas para la tala pesada y el arrastre inicial de troncos antes de la fase ecuestre o ferroviaria. No dice gigantes, nunca lo dice, no hace falta. El lenguaje de archivo rara vez entrega la palabra exacta cuando puede refugiarse en una vaguedad útil, pero las fotografías sí están ahí, y cuando uno empieza a verlas en serie, ya no puede dejar de verlas. Una cuadrilla de 20 hombres, 3 de ellos sobresaliendo casi 1 metro por encima del resto. Otra de 15, con 2 figuras tan altas que sus manos caen a la altura de la cabeza de sus compañeros. Otra más, fechada hacia 1903, donde un trabajador sostiene una sierra bimanual cuya longitud, en manos normales, resultaría absurda. Ahí fue donde la historia dejó de ser solo visual y se volvió material. Fui a las herramientas. Siempre que una sociedad intenta borrar cuerpos, algo queda atrapado en los objetos que esos cuerpos usaban. Esa es una regla casi general. El cuerpo puede desaparecer del archivo narrativo. La ergonomía no desaparece tan fácil. Una herramienta delata al usuario incluso cuando nadie quiere hablar del usuario. Y en Siberia, lo que encontré fue precisamente eso. Una ergonomía que no coincide bien con hombres de estatura común. Las sierras de 2 hombres, utilizadas en ciertas operaciones siberianas de finales del siglo XIX, miden, en algunos casos conservados o fotografiados, entre 12 y 16 pies. La defensa oficial es conocida: árboles más grandes, bosque más duro, adaptación regional, y hasta ahí todo suena razonable. El problema aparece cuando empiezas a mirar el espaciado real de los mangos y el rango de movimiento necesario para operarlas con eficiencia. En varias piezas atribuidas a explotación siberiana, la distancia entre empuñaduras resulta demasiado amplia para que 2 hombres promedio obtengan ventaja mecánica sin trabajar en una extensión casi antinatural de los brazos. En cambio, para alguien cuya estatura ronde los 9 pies y cuya longitud de brazos sea proporcional, el instrumento empieza a tener sentido, no como curiosidad, como diseño funcional. Ese fue uno de los momentos más incómodos de toda la investigación, porque una fotografía puede ser discutida, un testimonio puede ser dudoso, una sombra puede engañar,
Pero una herramienta construida para una biomecánica distinta es otro tipo de problema. Y no era solo una sierra. Los mangos de ciertas hachas conservadas en depósitos rurales y colecciones mal catalogadas alcanzan longitudes que vuelven torpe su uso para un cuerpo normal. Existen trineos forestales de campo, no ceremoniales, demasiado grandes para la escala humana que supuestamente dominaba esos campamentos. Hay pértigas, picas, mazos de partir y herrajes cuya lógica industrial resulta perfectamente comprensible si el operador era considerablemente mayor y mucho menos comprensible si uno insiste en que todo estaba diseñado para hombres comunes. Una y otra vez vi el mismo patrón. El museo o el archivo no negaban el objeto, simplemente lo reetiquetaban, uso incierto, pieza especial, ceremonial, sobredimensionado por costumbre regional. Me fascina la elegancia de ese mecanismo. Cuando una pieza no encaja, no se la destruye, se la desplaza semánticamente, se la mete en una categoría lo bastante borrosa para que deje de hacer preguntas. Pero las preguntas seguían ahí. ¿Por qué un campamento de tala remoto, levantado para trabajo brutal y temporal, tendría herramientas de un tamaño incómodo, antieconómico y poco práctico, si quienes las usaban no podían aprovecharlas? ¿Por qué pagar más hierro, más madera, más peso, más transporte, más esfuerzo, si no había una ventaja real? Y entonces apareció otro nivel de la anomalía, los campamentos mismos. He pasado demasiado tiempo viendo planos, fotografías, restos y descripciones de alojamientos obreros como para no notar cuando una proporción está mal. En decenas de referencias a campamentos temporales de tala en Siberia aparecen las mismas rarezas. Puertas demasiado altas para una construcción supuestamente provisional. Plataformas de descanso elevadas a una altura incómoda para el cuerpo promedio. Mesas de comedor cuya relación con bancos y suelo sugiere una pierna más larga de lo esperable. Techos absurdamente altos en estructuras que, según el relato habitual, debieron construirse deprisa, en frío extremo y con el criterio más económico posible. Esa es otra de las cosas que no logro olvidar. La economía de la urgencia no construye grande por capricho. Un campamento temporal en Siberia no es un palacio, no es una iglesia, no es un edificio simbólico. Es refugio, calor, almacenamiento, función. Si lo haces más grande de lo necesario, gastas más, cortas más, transportas más, pierdes más calor. Y sin embargo, en descripción tras descripción, en fotografía tras fotografía, aparece una escala ligeramente desplazada, no de manera monumental, sino práctica, como si la necesidad hubiera sido distinta. Esa fue la cuarta grieta. La quinta llegó cuando intenté seguir el patrón de concentración, porque había otra pregunta que no dejaba de perseguirme. ¿Por qué precisamente en las operaciones madereras? ¿Por qué esa repetición en la tala, en el transporte primario, en el trabajo forestal pesado? Si estos individuos eran tan altos, tan fuertes y tan funcionales, ¿por qué aparecen ahí y no, con la misma frecuencia, en otras ramas industriales del archivo disponible? La respuesta más obvia era también la más interesante, porque allí su ventaja física era inmediata. Donde la fuerza bruta importaba más, donde el tamaño del cuerpo se traducía en trabajo medible, allí se volvían valiosos. No curiosos, valiosos. Y cuando algo es valioso para una economía extractiva, suele dejar rastro. Así que seguí buscando. La región del Yenisei reaparecía demasiado a menudo. También zonas al este de los Urales. También áreas vinculadas a la expansión ferroviaria y al abastecimiento de madera para infraestructura. Lo interesante no era solo su presencia, sino su concentración dentro de una ventana temporal relativamente estrecha, aproximadamente desde 1870 hasta poco antes de la Primera Guerra Mundial. Luego, algo cambia, y cambia de forma brutal. Las fotografías no se reducen gradualmente, desaparecen. Ese fue uno de los hallazgos más secos y más violentos de todo el expediente.
Si uno revisa de forma sistemática el material disponible, ruso, francés, sueco, algunos documentos alemanes de observación industrial, la presencia visual de estos trabajadores extraordinarios se concentra con claridad y luego se corta. No se vuelve rara, no se hace residual, se corta. Después de 1912 o 1913, dependiendo del archivo, el rastro se adelgaza hasta casi evaporarse. Las cuadrillas continúan, la tala continúa, la fotografía continúa, la documentación, de hecho, mejora en muchos aspectos. Pero los gigantes desaparecen del encuadre, no del todo del mundo, del encuadre. Esa diferencia me obsesiona, porque cuando una cosa deja de existir, suele dejar restos demográficos, migratorios, médicos, narrativos. Cuando una cosa deja solo de ser documentada, el problema ya no es biológico, es histórico. Y si uno intenta seguir la explicación estándar, se encuentra muy pronto con un recurso demasiado cómodo: la Revolución Rusa, archivos rotos, instituciones alteradas, memoria administrativa dañada. Todo eso ocurrió, por supuesto, pero el problema es que la desaparición empieza antes. Empieza en registros franceses, suecos, comerciales y técnicos anteriores al gran colapso institucional de 1917, como si alguien hubiera empezado a considerar, unos años antes, que ciertas presencias ya no debían seguir apareciendo con la naturalidad anterior. ¿Casualidad? Tal vez, pero es demasiada. Y encima está el detalle más humillante de todos para la explicación convencional: los objetos se quedan. Aunque las fotografías desaparezcan, los instrumentos siguen emergiendo de depósitos, cobertizos colapsados, almacenes rurales, patios de chatarra industrial, colecciones privadas sin catalogar, hachas con mango demasiado largo, trineos de arrastre imposibles, picas pesadas, herrajes desproporcionados, no en salones ceremoniales, no en museos de reyes, en regiones de trabajo forestal, en contextos laborales, en lugares donde el romanticismo no tiene que hacer y donde la ergonomía importa más que la estética. La historia moderna tiene una respuesta muy elegante para esto también: uso incierto. Me fascina esa categoría. Uso incierto. Es la fosa común de todos los objetos que saben demasiado. Hay otro detalle que me golpeó con una fuerza inesperada: las manos. No suelo confiar demasiado en las impresiones rápidas, pero en ciertas placas de vidrio de buena calidad, las manos son imposibles de no ver. No hinchadas, no deformadas, no monstruosas, proporcionadas, solo más grandes, manos alrededor de mangos de hacha, apoyadas sobre hombros de compañeros, cerradas en torno a sierras, descansando sobre troncos recién cortados. Y cuando una mano es proporcionalmente enorme, el cuerpo deja de parecer enfermo, empieza a parecer simplemente de otra escala. Esa fue la primera vez que pensé, con total honestidad, que quizás el problema no era el gigantismo tal como hoy lo imaginamos. Quizás el problema era la normalidad perdida. No una enfermedad, sino una continuidad residual de cuerpos más grandes, más útiles para ciertos trabajos, más presentes en una periferia del mundo que todavía no había sido completamente obligada a entrar en el relato uniforme del siglo XX. No escribí eso enseguida. Me resistí. Volví a las fuentes. Volví a los informes técnicos. Quería una frase que destruyera esa posibilidad. Quería encontrar el documento exacto que dijera: estos eran casos patológicos individuales reunidos por espectáculo o por error de percepción. No lo encontré. Encontré otra cosa. Encontré silencio. Un silencio muy preciso. El tipo de silencio que no niega, pero tampoco investiga. El tipo de silencio que solo sirve para dejar que lo incómodo se vuelva increíble por falta de contexto. Eso también es una forma de borrado. Mientras avanzaba, empecé a comparar el caso siberiano con otra clase de huellas que ya conocía demasiado bien. La arquitectura sin transición. Ciudades que aparecen demasiado formadas para su fecha. Infraestructura heredada. Sistemas de alcantarillado,
edificios cívicos y trazados urbanos que no parecen nacer, sino reaparecer. Plantas bajas enterradas, ventanas por debajo del nivel actual de la calle, lo que algunos llaman mud flood. Al principio, me resistía a unir ambos mundos. No quería que la historia se me convirtiera en una maquinaria automática donde todo termina explicando Tartaria. Pero hay un momento en que la prudencia ya no consiste en separar, consiste en admitir la presión del patrón. Y el patrón decía lo siguiente: en distintas zonas del viejo mundo reaparecen rastros de una escala anterior, a veces arquitectónica, a veces cartográfica, a veces material. Y en Siberia, durante unas décadas incómodamente recientes, parece haber reaparecido también en forma humana. Esa fue la idea que más me perturbó, que los gigantes siberianos no fueran anomalías aisladas, sino los últimos trabajadores visibles de una continuidad que el siglo moderno estaba dejando atrás con violencia creciente. No gigantes mitológicos, no héroes de epopeya, no monstruos de feria, trabajadores, leñadores, hombres empleados por su fuerza en la frontera de un imperio que extraía madera como quien extrae olvido. Y claro, si eso fuera cierto, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué pasó con ellos? No tenemos una respuesta limpia. No hay un documento que diga, a partir de tal año fueron retirados, reubicados o exterminados. No sería tan fácil. Lo que sí tenemos es un patrón de desaparición. Dejan de ser fotografiados. Dejan de ser mencionados. Dejan de figurar. Las categorías administrativas se normalizan. Los cuerpos extraordinarios se evaporan del archivo justo cuando el mundo entra en la etapa más agresiva de estandarización técnica, militar y narrativa. Ese detalle no se me escapa. El siglo XX no solo trajo nuevas máquinas, trajo nuevas escalas aceptables de lo humano, nuevas formas de medir, clasificar y reescribir el pasado reciente. No me cuesta imaginar que en ese proceso ciertos cuerpos se volvieran incompatibles con la historia que estaba por contarse. Hay una fotografía a la que siempre vuelvo, atribuida en una copia posterior a una encuesta maderera francesa de 1907 cerca de Krasnoyarsk. 10 hombres, 9 de tamaño normal, uno gigantesco, no está en el centro, no posa como estrella, no es el sujeto de la imagen, sostiene un tronco más corto mientras mira hacia un lado como si el fotógrafo le importara menos que el trabajo. Esa indiferencia me destruye más que cualquier teoría, porque significa que para ellos no era necesario explicarlo, y sin embargo, para nosotros ya es casi imposible creerlo. Esa es la violencia verdadera del borrado. No que las pruebas desaparezcan por completo, sino que sobrevivan dentro de una cultura entrenada para no darles crédito. La academia tiene, por supuesto, sus defensas: perspectiva, distorsión, exageración, error de catalogación. Y algunas de esas defensas, una por una, pueden sonar razonables. El problema es que no resisten la repetición. Una distorsión puede explicar una foto, no cientos. Un error puede explicar una medida, no toda una ergonomía industrial. Una leyenda dudosa puede cubrir un caso, no la desaparición coordinada del registro en varios idiomas y varios países. El problema nunca es una prueba aislada. El problema es el patrón. Siempre el patrón. Y el patrón se vuelve todavía más incómodo cuando sales de Siberia, porque entonces empiezas a encontrar ecos, cuadrillas en regiones del lejano oriente ruso. Menciones marginales en zonas de los Urales. Algunas referencias en contextos escandinavos, donde la explotación forestal y las compañías suecas o noruegas se cruzaban con territorios rusos. Siempre el mismo diseño: hombres enormes, trabajo pesado, fotografía rutinaria, ausencia de espectáculo, desaparición posterior. No es un fenómeno urbano, no es un fenómeno de salón, es una frontera laboral. Eso también me importa, porque las fronteras son donde el viejo mundo suele sobrevivir un poco más, lejos de la capital, lejos de la pedagogía oficial, lejos del museo que clasifica y del periódico que ridiculiza. En los márgenes,
Las cosas continúan un poco más tarde, a veces justo lo suficiente para quedar fotografiadas antes de que la nueva historia aprenda a negarlas. Tal vez eso es lo que pasó en Siberia. Tal vez aquellas cuadrillas fueron fotografiadas porque todavía nadie había decidido del todo que no debían ser vistas. Tal vez por eso duran unas décadas y luego desaparecen. Tal vez el archivo no cambió porque el mundo dejó de tener gigantes. Tal vez cambió porque el mundo dejó de admitirlos. Y si esa hipótesis parece excesiva, conviene recordar lo siguiente. El mismo siglo que deja de mostrar a esos trabajadores es el siglo que consolida una nueva forma de historia, una nueva forma de antropología, una nueva forma de medicina, una nueva forma de ciudadanía y una nueva forma de nación. Todo lo ambiguo se vuelve incómodo. Todo lo demasiado grande, demasiado viejo, demasiado heredado, demasiado desproporcionado, empieza a necesitar un cajón más pequeño, una etiqueta, una patología, un olvido. Tartaria como palabra quizás sea imperfecta. Lo sé, pero a veces las palabras imperfectas señalan problemas reales. Bajo esa palabra se agrupan hoy demasiadas intuiciones dispersas como para ignorarlas por completo. Ciudades sin fase de nacimiento visible, obras demasiado grandes para sus fechas, restos de una escala anterior, cronologías excesivamente limpias. Y ahora, si uno acepta provisionalmente lo que muestran estos archivos, cuerpos humanos que siguieron funcionando en el trabajo industrial hasta fechas sorprendentemente recientes. No estoy diciendo que la historia completa se resuelva con una sola clave. Estoy diciendo que una sola versión ya no alcanza. Y aquí es donde la historia cambia de peso. Porque si los gigantes siberianos existieron como trabajadores ordinarios dentro de cuadrillas ordinarias, entonces no estamos ante una curiosidad. Estamos ante una ruptura en la imagen misma de la humanidad reciente. Significa que la diferencia entre el viejo mundo y el nuevo quizá no fue solo tecnológica, política o arquitectónica, quizá también fue corporal. Quizá heredamos un mundo ya reducido, ya ajustado a otra norma, ya contado desde un cuerpo más pequeño que el que lo había levantado o al menos habitado en parte. No necesito demostrar esa versión en cada detalle para sentir su fuerza. Basta con volver a las puertas, a las sierras, a las plataformas de descanso, a las manos, a los trineos, a los cuerpos, a la fecha en que dejan de aparecer, a la facilidad con que todo eso se vuelve incierto. Esa es otra palabra que he aprendido a desconfiar. Incierto. No porque todo lo incierto esconda una conspiración, sino porque la historia institucional suele llamar incierto precisamente a aquello que no quiere dejar crecer hasta convertirse en pregunta. Y aquí, la pregunta ya es demasiado grande para volver atrás sin sentir que falta algo esencial. No sé si esos hombres medían 9 pies, 10 o más. Algunas estimaciones pueden ser exageradas, lo acepto. No sé si provenían de una población residual más amplia o si eran grupos concretos, concentrados por reclutamiento económico. No sé si fueron absorbidos, eliminados, reetiquetados o simplemente dejados fuera del archivo cuando se volvieron incómodos. No sé cuántos eran, no sé de dónde venían exactamente, no sé qué nombre tenían para sí mismos. Eso también forma parte de la violencia de lo ocurrido. Quizá ya no podamos saberlo con precisión, pero sí sé esto. Las fotografías existen, las herramientas existen, los campamentos existen, la desaparición del registro existe, el silencio existe. Y cuando todo eso existe al mismo tiempo, la obligación intelectual ya no es reírse, es mirar otra vez. Tal vez los gigantes de Siberia no fueron un error de perspectiva. Tal vez fueron trabajadores de verdad. Tal vez no fueron anomalías médicas aisladas. Tal vez fueron una continuidad humana que todavía respiraba en los bordes del imperio. Tal vez el siglo XX no solo enterró edificios, mapas y ciudades. Tal vez también enterró cuerpos. Y quizá por eso me sigue persiguiendo esa imagen de 1907. No porque sea la más espectacular,
sino porque es la más tranquila. Un gigante sosteniendo un tronco entre compañeros. Nada de circo, nada de leyenda, nada de histeria, solo trabajo, solo frío, solo un hecho entrando sin saberlo en la cámara antes de que la historia decidiera que ya no debía volver a ocurrir. Los bosques siberianos, me parece, recuerdan mejor que los libros. Recuerdan en el tamaño de los hierros, recuerdan en los vanos de las puertas, recuerdan en la altura de los bancos, recuerdan en el trazo de una sierra demasiado larga, recuerdan en una placa de vidrio donde un hombre imposible no estaba posando para ser visto, sino simplemente viviendo antes de ser borrado. Y quizá esa sea la parte más oscura de todo esto. No que el pasado esconda monstruos, sino que esconda normalidades perdidas. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios qué crees tú. ¿Los gigantes siberianos fueron simples errores de archivo? ¿O el último rastro visible de una humanidad olvidada que el mundo moderno decidió dejar fuera de la historia?